Hola queridos pioneros, en este video quiero contarles cómo medir ángulos con el transportador y cómo trazar un ángulo con una medida dada usando el transportador. Supongamos por ejemplo que nos piden hallar la medida del ángulo ABC, un ángulo como estos. Para eso necesitamos un transportador. Un transportador es un semicírculo como estos que tiene una escala de 0 a 180 grados. En este caso hay dos escalas, una externa que está en negro y una interna que está en azul. Una va en un sentido y la otra en otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para usar el transportador? Lo primero es hacer coincidir el centro del transportador, que es este punto, con el vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo con uno de los ceros del transportador. Veamos. Hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y uno de los lados con uno de los ceros. Entonces podemos decir que este ángulo mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Es decir, la medida del ángulo ABC es 70 grados. Veamos otro ejemplo. Si tenemos el ángulo PQR, entonces para medirlo necesitamos hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo con uno de los ceros del transportador. Y en este caso podemos darnos cuenta que este ángulo mide 45 grados. Es decir, que la medida del ángulo PQR es de 45 grados. Pero no siempre los ángulos están alineados horizontalmente. En ese caso, nuevamente hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y vamos a rotar el transportador hasta que uno de los ceros coincida con uno de los lados del ángulo. Y entonces podemos darnos cuenta que este ángulo mide 60 grados. Es decir, la medida del ángulo FJK es de 60 grados. ¿Cómo podemos construir ángulos con el transportador? Supongamos que nos piden construir un ángulo XYZ de 30 grados. Lo primero que tenemos que hacer es construir el punto Y, el vértice de ese ángulo. Una vez que construimos el punto Y, vamos a construir otro punto X para trazar el lado YX. Una vez tenemos ese lado, vamos a usar nuestro transportador. Hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y el lado construido con uno de los ceros del transportador. Y entonces necesitamos construir un punto que esté a 30 grados, o sea, un punto por acá, que es el punto Z. Una vez que tenemos el punto Z, podemos entonces trazar el lado YZ y tenemos un ángulo de 30 grados. Ok, queridos pioneros, espero que este video les ayude a entender y a recordar cómo se puede usar el transportador para medir ángulos y para construir ángulos con una medida dada. Muchas gracias.